La peor etapa de mi vida fue cuando tenía 15 y 6 años y estaba completamente perdido. Que quería literalmente quitármela, ya sabemos qué. En ese momento te quiero decir que estaba muy perdido. Perdido completamente en la vida. Cansado, con depresión. Yendo al psicólogo para buscar una puta ayuda cuando a mí no me gustaba ir. Y la realidad es que yo en ese momento que estaba muy mal, que estaba muy perdido, que estaba con depresión, ataque de ansiedad todos los días, como se le dice ahora, con un montón de mambos básicamente, estando full flaco, teniendo vicios de vez en cuando, estando del lado equivocado, porque caminaba más rumbo a la oscuridad que rumbo a la luz, con un entorno incorrecto y con los pensamientos incorrectos. Y en ese punto la realidad que el cambio, por así decirlo, que hice, no fue gracias al psicólogo, no fue gracias a, no sé, cualquier cosa X. La realidad que ese cambio, no te puedo decir 100% por qué fue, pero sí sabemos un par de razones por las que pudo haber sido. Pudo haber sido por mí mismo, por las cosas que tomé. Pudo haber sido por Dios. Y ya no hay mucho camino. Y la realidad es que fue por Dios. Yo simplemente tomé las acciones necesarias. Y después sí, tuve familia que me ayudó, en sí, mi mamá y así, que en realidad había un re quilombo, no te voy a mentir, había un re quilombo en mi casa con todo ese tema, yo que me levantaba súper tarde, que empezaba a faltar full al colegio, quería dejar el colegio, pero obviamente si lo dejaba, me estaban a punto de dejar a vivir a la calle porque no podía dejar el colegio, más con mi mamá que como con el colegio es como full así. Entonces, fue como una etapa bastante de mierda. La realidad es que la ayuda en sí que yo pude encontrar fue en mí misma. En ese tiempo yo no me había acercado en sí a Dios. Creo que me acerqué un poco más al final cuando estaba teniendo sus cambios, por así decirlo. Y realmente fue una de las peores etapas. Yo no sé si voy a vivir una etapa más peor en mi vida. Puede ser que sí, puede ser que no, la verdad. No tengo idea. Tengo 18 años, me queda un montón de cosas. Si es que Dios quiere que siga viviendo, es la realidad. Pero esa etapa de 15 y 6 años, que fue una completamente mierda, también había terminado justamente una relación. Más que había terminado, me habían terminado una relación de verga, otra mierda más, en resumen, que me trajo una banda de problemas también. Pero la realidad es que el mayor problema lo tenía yo, porque era todo el pensamiento mío. Era simplemente eso. Y yo me resguardé en querer cambiar eso en el gimnasio. Por eso cuando ves videos míos que yo digo, el gimnasio me cambió la vida, o el gimnasio tal cosa, no solamente fue un cambio superficial, sino que fue por esto. La realidad es porque yo en el gimnasio no lo inicié solamente por un buen cuerpo. Sí, yo quería estar bien fuerte, entrenaba en mi casa porque era muy inseguro, estaba muy flaco y quería más o menos aumentar un par de kilos y después en un gimnasio. Cuando iba arrancado después lo tuve que dejar por un problema que hubo queriendo una persona robarme, casi me apuñalan, bueno, cosa aparte. Entonces yo arranqué el gimnasio por un cambio mental, porque me sentía muy mal. Y lo único que me hizo sacarme esa depresión fue ese puto gimnasio. Fue trabajar mi puta mentalidad. Porque yo sí empecé a leer, empecé a tener como ese cambio, levantarme, no me levantaba temprano, era simplemente para ir al colegio. Pero el gimnasio en sí me hizo como volver a tener como ese chispa, vamos, no, chispa tampoco, como ese click, vamos a decirlo, como un poquito más vivo, porque yo estaba putamente muerto en vida. Vos imaginate que yo lo único que hacía era ir al puto colegio, que iba súper tarde, si es que iba, me levantaba y mi primer pensamiento era una puta mierda la vida, me quiero esto, y yo hice una carta, hice un par de cosas como básicamente para irme, pero nunca llegó eso, y nunca llegó ese momento porque Dios tiene un propósito más grande conmigo. ¿Cuál es? No lo tengo 100% asegurado, pero sí sé qué es. Mejorar a mí mismo y ayudar a otros, el servir, con disciplina, con esto, con las cosas que yo fui aprendiendo, con el diseño que me dieron. Entonces, la realidad es que yo me iba al colegio, volvía al colegio, salía muy tarde porque yo iba a una técnica, sigo yo estoy en séptimo año, que es el último, ya que en una colegio técnico tenés un año más. Y entonces iba 9 horas al colegio, entraba a las 7:30, llegaba tarde obviamente, si es que iba, faltan tantas veces que literalmente casi repetí todo, pero bueno. Iba al colegio, salía del colegio a las 5, me iba a uno al gimnasio y volvía a 7 y pico a mi casa. En el camino volvía llorando, me tomaba el bondi y volvía llorando. Lloraba en el colectivo, lloraba en el gimnasio, lloré en serie, lloré por todas partes. ¿Sí? Entonces la realidad es que yo volvía acá y ya volvía a 7 y pico, me hacía mi comida, me hacía mis cosas de otro propósito. En cambio antes, yo lo que hacía era irme, si que iba al colegio, ¿no? Irme, no sé qué, depender emocionalmente de una persona, ya cuando dependí cortar todo. De ahí volver a mi casa tarde, 5 y pico, llegar acá, jugar a los jueguitos, ponerme a pelotudear, ponerme a scrollear, ponerme a perder el tiempo. Los videojuegos, yo me refugié un montón de tiempo en los videojuegos. Que el Minecraft, que el Assassin, que esto, que aquello, que el Counter, con un montón de cosas, hasta el puto Roblox, cualquier cosa jugaba. Entonces,
Lo único que te quiero decir acá es que esa etapa de mi vida que no fue larguísima, o tal vez sí, no sé, la verdad no recuerdo bien cuánto tiempo pudo haber durado, pero que tenía depresión, ataque de ansiedad todos los días, que estaba cansado completamente de vivir, fue una de las peores etapas por ahora que experimenté. Porque estaba completamente perdido, pero estaba completamente perdido, muy perdido en todo, con mucho miedo de todo, con mucha inseguridad de todo, con mucha duda de todo, con muy poca confianza. Y esa etapa fue una de las peores. Pero el proceso de ir saliendo de esa etapa, ir mejorando en esa etapa por las cosas que yo hacía, por los hábitos diarios que tenía, por la mentalidad que sembraba, por las cosas que yo de verdad dejé de postergar y empecé a atacar, me hizo tener un cambio brutal. Y cuando salió esa etapa de depresión, de esto, de aquello, que obviamente el psicólogo sí me sirvió, pero era más por la claridad de contarle algo a alguien, porque después no me servía. Yo creo en sí que más mi cambio fue mucho más interno, pero por el hecho del gimnasio, de los videos, de la mentalidad, de la aplicación, de la acción, de los libros, de esto, de aquello, de Dios, un montón de cosas más. Entonces, la realidad es que después de ese cambio que tuve, yo seguía con vicios. Estuve un montón de tiempo solo, sin pareja, sin esto, sin aquello. En sí el problema no fue por la pareja, si es que lo querés así. Después eso como fue como la gota que rebalsó el vaso, pero yo antes ya estaba para el culo. De ahí también estuve con los vicios, fumando esto, fumando aquello, ¿no? Nunca fui adicto en sí, pero sí de vez en cuando en la semana me fumaba alguno, esto, aquello, con porro, cigarro, esto, de lo otro. Simplemente por hacerlo, como por pasar el tiempo, literal. No era que me sentía súper mal y volvía a eso, a veces sí. Pero era más eso, o con la paja, o con el videojuego, con esta mierda, con lo otro. Y era bastante disciplinado en muchas cosas, pero sí con mis vicios. Seguía un poquito con mis hábitos, un poquito con mi duda. En ese entonces ya pasó bastante tiempo, volví a tener otra pareja que era la que tengo ahora, Maya. Y yo seguía fumando, lo hacía a escondidas, obviamente sin que nadie lo sepa, no se lo contaba a nadie. Va, que en ese entonces creo que no era mi pareja, era mi casi algo. Pero bueno, no importa, ya estoy hace casi 2 años con ella. Y seguía haciendo mis cosas escondidas, nadie sabía así que fumaba, ni mis amigos, ni nada. Yo lo fumaba, yo hacía esto, yo hacía lo otro, pelotudeaba y perdía el tiempo. Entonces ese cambio que hubo ahí en mi vida fue más fortalecido, yo creo que por todo el tema que fue Dios. Porque yo al conocer a Dios poco a poco, por los videos de Shadows, no te voy a mentir, ese fue como mi primer mentor, literal, sin pagarle, fue mi puto primer mentor. Con esto, con lo otro, a documentar, a querer vivir una cosa distinta, a querer tener un entorno distinto, eso me hizo tener un cambio. Y eso me hizo fomentar un montón de cosas y empezar a conocer a Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué mensaje quiero que lleves con esto? Que la peor etapa en mi vida, te puedo contar un montón de cosas más graves, sí, obviamente, pero esa etapa de depresión, de querer esto, lo otro, los problemas, la ansiedad diaria, toda la mierda, lo que me hizo aprender es que vos puedes estar muy mal en tu vida y en un momento puedes estar muy bien. En ese momento que estás muy bien, puedes bajar y estar muy mal. Pero tienes que aprender de cada etapa en tu vida, porque por algo pasó. Y si en ese momento yo no hice esto fue por una razón. Porque hoy tengo que darte el propósito a vos, para que cambies completamente. Entonces este video no quiero hacerlo más largo, quiero simplemente que entiendas ese mensaje que te tiré, de las altas, bajas, del propósito, y que estás pasando un momento así, o te sentís medio perdido, o si esto conectó una parte con vos, quiero que me escribas a mi Instagram, me mandes un mensaje comentándome que viniste a este video, para que charlemos un poco simplemente. Si quieres entrar a mi escuela de dominio, también puedes enviar un mensaje con la palabra dominio y que venía este video, y voy a darte un acceso a mi comunidad, a mi escuela de dominio por solamente $35 al mes. Si no entras vos, va a entrar otra persona. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que tomes una puta acción y no seas como mi yo del pasado, que el juego del pasado, la verdad, si sabía lo que hoy sabe, que se agarre. Así que nos vemos, familia, en otro video.